Bueno, y la investigación sobre el contrabando ilegal de combustible puede tomar un nuevo rumbo y piden que comparezca el ex secretario de la Marina. ¿A quién protege la Fiscalía General de la República? La red de huachicol fiscal que operó en la administración de Andrés Manuel López Obrador provocó un desfalco de 740,000 millones de pesos. El caso involucra a quien fuera vicealmirante de la Armada de México, Manuel Roberto Farías Laguna, y a su hermano Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina. Ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Lo extraño es que el almirante no está en la lista de acusados, pero es su propio sobrino, Manuel Roberto Farías Laguna, quien pide a las autoridades que lo investiguen. Observa este oficio fechado el 1 de junio de 2026. Farías Laguna, quien permanece en el penal del Altiplano, solicita a la autoridad ministerial citar a Rafael Ojeda Durán el 3 de junio para que la defensa del acusado recabe una entrevista. Esto porque en la carpeta de investigación obran datos de prueba que revelan que el ex secretario de Marina fue presumiblemente la primera autoridad que tuvo conocimiento sobre los hechos mediáticamente conocidos como huachicol fiscal, como se conoció a través de un video difundido en febrero de 2026 por el portal Aristegui Noticias. Entre los elementos de prueba que se establecen en la carpeta de investigación y que se incluyen en la solicitud está la entrevista con un testigo identificado como JCSP, quien tuvo conocimiento sobre el Challenge, un megabuque cisterna asegurado en Tamaulipas y donde se transportaban millones de litros de combustible de forma clandestina. El testigo señala que el titular de la aduana desde México me mandó esa noticia y me dijo que tuviéramos cuidado con el barco que llegó. Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control. Me dijo que ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, refiriéndose a Andrés Manuel López Beltrán, a ver si a él no le hacían caso. Por ello, prosigue el documento, se advierte que el ex secretario de Marina no solamente tuvo conocimiento de los hechos que la Fiscalía investiga, sino presumiblemente podría estar relacionado directamente con tales hechos, toda vez que JCSP lo refiere como el eslabón más alto al que se dirigió MK Solano para poder controlar todo aquello que se le salió de control, incluso con la amenaza de que era un tema de Andy. El documento señala que la entrevista de Ojeda Durán no solo resulta idónea y pertinente, sino necesaria, útil y directamente conducente para el esclarecimiento de los hechos. En resumen, el propio sobrino de Ojeda Durán asegura que la entrevista con su tío permitiría conocer qué información recibió sobre el huachicol fiscal y qué reportes o alertas llegaron a su conocimiento. Finalmente, la misiva plantea que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del agente del Ministerio Público recabar la entrevista para no vulnerar el derecho fundamental a una adecuada defensa. Buscamos a la FGR para saber si el exsecretario de Marina ya fue citado a declarar. Esa dependencia no ha respondido nuestra solicitud de entrevista. No solo los mandos navales, hay varios nombres señalados por su probable participación en el huachicol fiscal. Américo Villarreal, Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación, así como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Lo cierto es que no se puede entender que solo dos mandos navales y de medio rango, los hermanos Farías Laguna, hayan fraguado la red masiva de contrabando de combustible sin el contubernio con más involucrados. Y a uno de ellos, la FGR se niega a citarlo a declarar, mucho menos a investigarlo. Óscar Hernández Bonilla, Azteca Noticias. Bueno, esta trama de la que hablamos, que está relacionado también con el Grupo Tabasco, con todos estos negocios, sacó por contrabando de combustible y realizó un negocio que, según la Auditoría Superior de la Federación, alcanza los 700,000 millones de pesos. Imagínese usted la cantidad de dinero que es. Evidentemente, yo no sé si los hermanos Farías son responsables o no de esta trama, si participaron o no en ella, probablemente sí. Lo que sí queda claro que no son los únicos responsables. Lo que sí queda claro que no puede ser un grupo de 10, 15 personas que maneje un negocio de 700,000 millones de pesos. Imagínese usted por un momento lo que es lavar todo ese dinero,
facturar todo ese dinero, volverlo a invertir, llevarlo, pagar las cuentas en Estados Unidos, distribuirlo en las campañas. Tiene que haber una estructura muy cercana al Estado para poder haber realizado un negocio de esa magnitud. Y eso es lo que les preocupa. Y como bien se pregunta en el reportaje, es imposible pensar que dos hermanos de medio rango pudieron hacer absolutamente todo este negocio de manera solitaria.